Mi hermanastra me acusó de dejarla embarazada, mi familia y novia me repudiaron. Me fui y años después la verdad salió a la luz. De acuerdo, Reddit, necesito sacar esto de mi sistema. Han pasado 6 años, pero el fin de semana pasado todo volvió a estallar, y necesito saber si estoy loco. Mi nombre es Leo, y cuando tenía 20 años, mi vida se fue al infierno en una sola noche. Para entender la magnitud de la explosión, necesitan el contexto. Mi vida hasta ese momento era buena. Estaba en mi segundo año de universidad, estudiando ciencias de la computación. Tenía un trabajo de medio tiempo en el campus, buenas notas y una novia, Maya, a quien amaba más que a nada. Llevábamos juntos desde el tercer año de preparatoria y éramos esa pareja. Hablábamos de un futuro, de un apartamento juntos después de graduarnos, de la vida. Mi familia era más complicada. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño, y mi padre, David, se volvió a casar con Karen cuando yo tenía 12. Karen venía con equipaje, su hija, Chloe, que tenía un año menos que yo. Karen era una mujer que creía que el sol salía y se ponía en su hija. Chloe era la princesa, yo era el recordatorio del primer intento fallido de mi padre. No es que Karen fuera abiertamente cruel, no al principio, era más insidiosa. Si Chloe rompía un plato, era un accidente. Si yo lo hacía, era descuidado e ingrato. Chloe podía faltar a clases porque estaba estresada. Yo tenía que mantener un promedio de 9.5 para justificar mi costosa educación universitaria, que pagaba en parte con becas y mi trabajo. Mi padre, David, era un buen hombre, pero débil. Odiaba la confrontación, especialmente con Karen. Su lema era, solo sé el hombre más maduro, Leo. Déjalo pasar. Así que lo dejé pasar. Dejé pasar cuando Chloe tomó prestado mi auto y me lo devolvió sin gasolina y con un nuevo rayón. Dejé pasar cuando olvidó decirme que Karen quería que cuidara a un primo visitante, haciéndome quedar como el irresponsable. Chloe, por su parte, era una maestra de la manipulación. Podía llorar a voluntad y tenía una forma de torcer la realidad que haría que un político se sintiera orgulloso. Me veía como una molestia, un obstáculo para su completa adoración. Y Maya me conocía a mi familia. Había presenciado el favoritismo de Karen y las mentiras de Chloe. Ella era mi refugio, la única persona, aparte de mi padre en sus buenos días, que me veía a mí, o eso creía yo. La noche en que todo se derrumbó fue un martes. Recuerdo que estaba estudiando para un examen de mitad de periodo de estructuras de datos. Karen me envió un mensaje de texto: necesitamos tener una reunión familiar. Ahora, Maya ya está aquí. Que Maya estuviera allí me heló la sangre. ¿Qué había hecho yo? ¿Había olvidado un aniversario? Bajé las escaleras y la escena en la sala de estar era algo sacado de una mala telenovela. Karen estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, su rostro como el granito. Mi padre estaba hundido en su sillón reclinable, pálido, pareciendo 10 años mayor. Y Maya estaba en el sofá, llorando en silencio, sus hombros temblando. Pero el centro de atención era Chloe. Estaba sentada en el centro del sofá, con una caja de pañuelos en el regazo, luciendo pálida y frágil. Era una mirada que nunca le había visto antes. Leo, siéntate, dijo Karen, su voz peligrosamente baja. Me senté en el borde de una silla, mi corazón latiendo contra mis costillas. ¿Qué pasa? Mi padre no podía mirarme. Murmuró algo al suelo. ¿Qué? Le pregunté. Karen intervino. Chloe tiene algo que decirte. Diles, cariño. Chloe respiró hondo y temblorosamente, sin mirarme. Estoy embarazada. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miré a mi padre, luego a Karen. ¿Por qué me miraban así? De acuerdo, dije lentamente, completamente confundido. Eso es una gran noticia, supongo. ¿Quién es él? Para, gritó Karen. Deja de hacerte el estúpido. Sabes perfectamente quién es. Y entonces, todo hizo clic. El llanto de Maya, la palidez de mi padre, la forma en que Karen me miraba como si yo fuera un insecto. Me reí. Fue una risa genuina, nerviosa y de total incredulidad. Oh, no están insinuando, creen que yo. No es una insinuación, Leo, dijo Karen, dando un paso adelante. Chloe nos lo contó todo. ¿Cómo la forzaste? ¿Cómo te aprovechaste de ella? Me levanté de un salto. Eso es una mentira. Es una locura. Chloe, diles que es una mentira. Chloe finalmente levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. No mientas, Leo. Fue en la fiesta de Halloween de Mark. Todos bebimos demasiado. Te dije que pararas, pero no lo hiciste. Dijiste que me lo merecía por ser una. Y rompió a llorar de nuevo, un sollozo desgarrador y de sonido practicado. Eso no pasó, grité. Estaba en esa fiesta, pero me fui temprano. Maya, diles. Tú y yo nos fuimos juntos. Todos los ojos se volvieron hacia Maya. Ella estaba temblando, incapaz de mirarme. Maya, cariño, por favor, dile la verdad. Estuvimos juntos toda la noche. Vimos, el Imperio contraataca. Te quedaste dormida en mi pecho. Maya finalmente levantó la vista, y la expresión de su rostro no era de apoyo, era de miedo y decepción. Nos fuimos, Leo, pero ¿recuerdas? Te fuiste. Dijiste que ibas a buscar más bocadillos a tu auto, o algo así. Tardaste casi 1 hora. Te envié un mensaje de texto y no respondiste. Cuando volviste, olías raro, a perfume. Me quedé boquiabierto. Sí, había salido.
Fui a mi auto a buscar mi sudadera porque ella tenía frío, y de camino me encontré con un viejo amigo de la preparatoria, fumamos un cigarrillo y hablamos. Quizás fueron 20 minutos. Estaba hablando con Tom Henderson, y el olor era... Chloe te había abrazado antes esa noche. Usaba ese perfume de vainilla asqueroso. Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Susurró Chloe desde el sofá. Siempre eres el perfecto. Mi padre finalmente habló, su voz rota. Leo, ¿tu hermanastra? En mi propia casa. Papá, no. Es una mentira. Te lo juro por mi vida. Pide una prueba de ADN. Ahora mismo. Vamos al hospital. Karen se burló. Oh, claro. Como si fuéramos a someterla al estrés de un procedimiento invasivo solo para satisfacer tu vil mentira. Confesaste prácticamente cuando Maya dijo que desapareciste por una hora. Monstruo, después de todo lo que hemos hecho por ti, me volví hacia mi padre, desesperado. Papá, mírame. Sabes que yo no haría esto. Sabes quién es ella. Sabes que miente. Mi padre, David, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, el hombre al que había idolatrado, cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban muertos. Empaca tus cosas, Leo. Quiero que te vayas de mi casa. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Papá, ahora, rugió, un sonido que nunca le había oído hacer. Me volví hacia la última persona, mi último salvavidas. Maya, no puedes creer esto. Por favor, ¿me conoces? Maya se levantó, su rostro manchado de lágrimas pero duro. No te conozco, Leo. No sé quién eres. Se quitó el pequeño anillo de promesa que le había dado en nuestro segundo aniversario y lo arrojó al suelo. No me vuelvas a buscar. Eres asqueroso. Subí las escaleras en trance. Karen me siguió, gritándome todo el camino. Toma solo lo que necesitas. Te enviaremos el resto. No, ¿sabes qué? Lo dejaremos en la acera. Agarré mi mochila, mi computadora portátil, un par de jeans, mi cepillo de dientes. Cuando bajé, mi padre estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. Karen sostenía la puerta abierta. Maya se había ido. Papá, dije por última vez. Él no se movió. Salía la noche fría, y Karen cerró la puerta de golpe detrás de mí. Tenía 20 años, $314 en mi cuenta bancaria y la ropa que llevaba puesta. Mi vida había terminado. Los primeros días son un borrón. Conduje mi viejo Honda Civic 2005 hasta un estacionamiento de Walmart y traté de dormir en el asiento trasero. Estaba helando. Mi teléfono no paraba de sonar. No de mi padre, ni de Maya. Eran tías, tíos, primos. ¿Cómo pudiste, Leo? Estás enfermo. Tu padre está desconsolado. Me di cuenta de que Karen y David habían pasado la noche llamando a toda la familia, envenenando el pozo antes de que yo pudiera siquiera tomar un sorbo. Me habían borrado de la historia familiar en menos de 3 horas. Traté de ir a clase al día siguiente. No podía concentrarme. En la cafetería, vi a Maya. Estaba rodeada por sus amigas, quienes me lanzaron miradas que podrían cuajar la leche. Maya me vio, su rostro se contrajo de dolor, y luego se dio la vuelta. Ese fue el momento en que me rompí. Dejé la universidad ese día. Envié un correo electrónico a mis profesores diciendo que tenía una emergencia familiar y que me daba de baja del semestre. Sabía que no volvería. No tenía dinero para la matrícula, ni un lugar donde vivir, y la vergüenza era un manto físico que me ahogaba. Pasé la primera semana en mi auto. Comía en el menú de $1 de McDonald's. Me lavaba en los baños de las gasolineras. Finalmente, vendí el Civic por $1,500 en efectivo. Era todo lo que tenía en el mundo. Con ese dinero, alquilé una habitación en la peor parte de la ciudad. Era un edificio de apartamentos decrépito, y mi compañero de cuarto era un tipo llamado Steve que cocinaba metanfetamina en el baño. Pero era un techo. Conseguí un trabajo. Lavaplatos en un restaurante de Nice, en el turno de noche, de las 10 p.m. a las 6 a.m. El trabajo era brutal. El olor a grasa y lejía se impregnaba en mi piel, pero era un trabajo. Me pagaban en efectivo al final de la semana. Mi vida se redujo a dormir, trabajar, comer fideos instantáneos y tratar de no pensar. Pero claro que pensaba. La pregunta que me consumía no era por qué Chloe mintió. La gente como Chloe miente como respira. La pregunta era por qué no me creyeron. ¿Por qué mi padre, que me había criado durante 20 años, aceptó la palabra de una chica que sabía que era manipuladora por encima de la de su propio hijo? Porque Maya, que decía amarme, que conocía mi alma, decidió que yo era capaz de un acto tan monstruoso basándose en una desaparición de 20 minutos en una fiesta. La traición de mi padre me rompió, la de Maya me destripó. Pasó un año. Fue el peor año de mi vida. Me hundí en una depresión profunda y oscura. Hubo días en los que lo único que me sacaba de la cama era el miedo a ser desalojado. Perdí peso. Desarrollé una tos persistente por la humedad de mi apartamento. Era un fantasma. En mi cumpleaños número 21, me senté solo en mi habitación con un solo panecillo con una vela. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío frío. Fue entonces cuando algo cambió. Miré mi reflejo en la ventana sucia. El chico demacrado y de ojos muertos que me devolvía la mirada, no era yo. Era lo que ellos habían hecho de mí, y me negué a dejarlos ganar. Al día siguiente, renuncié al tenis. Caminé por la ciudad hasta que vi un pequeño taller de reparación de computadoras llamado El Rincón del Valle. Entré. El dueño, un hombre mayor y corpulento llamado Ben, me miró por encima de sus gafas. ¿Qué quieres, chico? Trabajo, dije. Sé de computadoras. Puedo arreglar cualquier cosa. Ben se burló. Ah, sí, arregla eso.
Señaló una vieja computadora de escritorio que estaba en piezas sobre un mostrador. Me senté. Le faltaba una unidad de fuente de alimentación y la RAM estaba mal colocada. Se la señalé. Diagnostiqué el problema en 30 segundos. Ben me miró fijamente durante un minuto. Preséntate mañana a las 9. No llegues tarde. Y dúchate. Por el amor de Dios, hueles a platos sucios. Ben se convirtió en el padre que David nunca fue. Era brusco. No toleraba tonterías y era ferozmente leal. Nunca me preguntó sobre mi pasado. Solo dijo una vez, no me importa de que estés huyendo, chico. Solo me importa el trabajo que haces aquí, y tu trabajo es bueno. Ben me pagaba un salario decente. Me mudé del apartamento de Steve a un pequeño estudio propio. Era del tamaño de un armario, pero era mío. Estaba limpio. Con el aliento de Ben, comencé a tomar clases en línea en el colegio comunitario local. Una clase a la vez. Programación en C++. Luego Java. Luego redes. Estaba reconstruyendo mi vida, byte a byte. Pasaron 2 años más. Tenía 23 años. Dirigía la mitad de las operaciones de Ben. Había ahorrado algo de dinero. Incluso empecé a ir al gimnasio. El caparazón vacío que había sido se estaba llenando de nuevo, pero con algo más duro. Acero en lugar de confianza. El odio se había desvanecido, reemplazado por una indiferencia gélida. Mi familia, Maya, no existía. Eran personajes de un libro triste que había leído hace mucho tiempo. Entonces, una tarde, mientras calibraba el monitor de un cliente, recibí un correo electrónico. La dirección era la de mi padre. No había visto su nombre en 3 años. Mi primer instinto fue borrarlo, pero la curiosidad, esa comezón humana, me hizo hacer clic. El asunto era, Leo, por favor, lee esto, te lo ruego. El cuerpo del correo estaba vacío, excepto por un archivo PDF adjunto. Se llamaba resultados-prueba-paternidad, PDF. Mi corazón se detuvo. Lo abrí. Era un informe oficial de un laboratorio. Los nombres eran Chloe, apellido, Daniel, apellido de Chloe, debía ser el bebé, y Ryan Peterson. No conocía a ese tipo. Leí el galimatías legal hasta que llegué a la parte inferior. Nombre del presunto padre, Leo, mi apellido. Y al lado, probabilidad de paternidad, 0.0%. Bajé más. Nombre del presunto padre, Ryan Peterson. Al lado, probabilidad de paternidad, 99.9998%. Me quedé mirando la pantalla. No sentí alivio. No sentí alegría. No sentí vindicación. Sentí una ola de rabia tan pura y blanca que me mareó. 3 años. Me habían dejado pudrirme en la miseria durante 3 años. Debajo del PDF, había un segundo mensaje de mi padre. Leo, hijo, me enteré ayer. Ryan nos obligó a hacer la prueba. Chloe mintió. Oh Dios, Leo, mintió sobre todo. Lo siento tanto. No hay palabras. Por favor, ven a casa. Tenemos que hablar. Tu habitación está como la dejaste. Te quiero. Cerré el correo electrónico. Me temblaban las manos. Oye, chico, ¿estás bien?, dijo Ben desde el mostrador. Parece que has visto un fantasma. Algo así, logré decir. Ben, ¿puedo tomarme el resto del día libre? Claro. Salí del taller y caminé sin rumbo durante horas. Mi teléfono, que había estado en silencio durante 3 años, cobró vida. Una llamada de papá. La rechacé. Un mensaje de texto de Karen. Leo, por favor, David está destrozado. Cometimos un terrible error. Lo bloqueé. Un mensaje de un número que no reconocí. Leo, soy Maya. Me enteré. Dios mío, Leo, ¿puedes perdonarme? Fui tan estúpida y joven. Por favor, llámame. Bloqueé el número. Llamadas de mi tía Clara, de mi tío Mike. Todos los que me habían llamado monstruo ahora me llamaban para decirme cuánto lo sentían. Apagué el teléfono. Me senté en un parque hasta que se puso el sol. Vi a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta, como David me había enseñado a mí. Y en lugar de nostalgia, sentí asco. La mentira era una cosa, el error era una cosa, pero el abandono, eso era imperdonable. No me habían dado el beneficio de la duda. No habían esperado una prueba de ADN que yo mismo había rogado. Me habían ejecutado en el acto. Esa noche, tomé una decisión. No eran mi familia. Maya no era mi amor. Eran extraños que una vez conocí. Encendí mi teléfono, cambié mi número y borré todas mis antiguas cuentas de redes sociales. Empecé de nuevo. Ahora avancemos rápido hasta el presente. Tengo 26 años. Han pasado 3 años desde el correo. Ben y yo convertimos El Rincón del Byte en una exitosa empresa de consultoría de TI. Tenemos contratos con la mitad de las pequeñas empresas del centro. Vivo en un bonito apartamento tipo loft y estoy comprometido. Su nombre es Sophie. Es diseñadora gráfica, es brillante, divertida y la persona más amable que he conocido. La conocí hace 2 años en una cafetería. Cuando las cosas se pusieron serias, le conté todo, cada detalle sórdido. Esperaba que saliera corriendo. En lugar de eso, me tomó de la mano, sus ojos ardían de furia por mí, y dijo, esas personas no merecen respirar el mismo aire que tú. Ella es mi familia ahora. Ben es mi familia. Mi vida es feliz, es estable. Es algo que construí desde los escombros con mis propias manos. El fin de semana pasado, Sofía y yo estábamos en el mercado de agricultores, comprando tomates y discutiendo sobre qué tipo de queso comprar. Entonces oí una voz. Leo. Me congelé. Era una voz que había escuchado en mis pesadillas durante años. Me di la vuelta. Era Maya. Se veía diferente, mayor,
más cansada. Las líneas de preocupación estaban grabadas alrededor de sus ojos. Sostenía la mano de un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. Me di cuenta con una sacudida de que no era suyo, probablemente era maestra. Hola, Maya, dije, mi voz plana. Sophie sintió la tensión y me tomó del brazo. Leo, Dios mío, eres tú, te ves, genial. Estoy ocupado, Maya. Empecé a alejarme. Espera, por favor, dijo, corriendo detrás de mí, arrastrando al niño. He intentado encontrarte, desde que cambiaste tu número. He conducido por tu antiguo barrio. Le pregunté a Ben, pero me echó. Ben es leal, dije. Es una buena cualidad en una persona. Leo, por favor, su voz se quebró. Sé que, lo siento, no significa nada. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero estaba tan asustada, y Karen y Chloe fueron tan convincentes, y yo solo tenía 20 años. Me detuve y me giré para mirarla de lleno. Sophie se tensó a mi lado. No tenías 20 años, Maya. Tenías la misma edad que yo, y no estabas asustada. Tomaste una decisión. Conocías a Chloe desde hacía 8 años. Sabías que era una mentirosa patológica. Me conocías a mí desde hacía 6. Y cuando llegó el momento de elegir, decidiste que yo era un violador. No solo me creíste culpable, sino que mentiste para ayudar a probarlo. Esa hora que desaparecí, ¿recuerdas? Revisé mis mensajes de texto de esa noche, mucho después. Me enviaste un mensaje a las 10:32 p.m. diciendo, ¿dónde estás? Tengo frío. Te respondí a las 10:48 p.m. diciendo, en camino, estaba hablando con Tom. Fueron 16 minutos, Maya, 16. Y los convertiste en casi una hora, para que su historia encajara. Me condenaste. Maya estaba llorando abiertamente ahora, atrayendo miradas. No lo sabía. Estaba confundida. Haré cualquier cosa para compensártelo, Leo. Cualquier cosa. No hay nada que compensar, dije, mi voz tan fría como aquella noche de martes. Esa persona que amabas, el Leo de 20 años, murió. Lo mataron. Tú, David, Karen. Lo apuñalaron y lo dejaron desangrarse en un estacionamiento de Walmart. Yo soy lo que sobrevivió. Tu padre, susurró. Está enfermo, Leo. De verdad. El estrés de todo, el divorcio, está destrozado. Tiene problemas cardíacos. Te necesita. Por favor. Esta fue la parte que me hizo detenerme. La idea de David, enfermo y solo. Pero luego recordé sus ojos muertos mientras me echaba. No, dije, no me necesita. Necesita una máquina del tiempo. Y como ninguno de nosotros tiene una, tendrá que vivir con sus decisiones. Al igual que tú. Sophie intervino, su voz firme. Creo que deberías irte. Nos estás incomodando. Maya me miró por última vez, su rostro una máscara de desesperación. Solo dime qué pasó con Chloe. La perdonaste a ella. Me reí, un sonido seco y sin humor. Para perdonar a alguien, tienes que pensar en él. No pienso en Chloe en absoluto. Es irrelevante. Me di la vuelta y me alejé, con el brazo de Sophie firmemente enlazado con el mío. Más tarde esa noche, investigué. No pude evitarlo. Me enteré de la verdad por mi tía Clara, la única con la que hablé una vez, brevemente, hace un año. Ryan Peterson, el padre del bebé, estaba casado. Chloe era su amante secreta. Cuando descubrió que estaba embarazada, entró en pánico. Sabía que Ryan la dejaría y que su esposa lo destruiría. Así que buscó un chivo expiatorio. Yo, el hijastro responsable que Karen ya odiaba. Era perfecto. ¿Por qué mintió Maya? Porque 2 días antes de la fiesta, habíamos tenido nuestra primera pelea seria, sobre pasar menos tiempo juntos. Estaba insegura y Chloe se aprovechó de eso, alimentándola con pequeñas mentiras de que me había visto coqueteando semanas antes. Maya no mintió para condenarme, mintió para validar sus propias inseguridades, lo cual es peor. El karma, es una maravilla. Cuando salió la verdad del ADN, Ryan, cuya esposa se divorció de él y se quedó con todo, demandó por la custodia compartida de su hijo, Daniel, y la ganó. Mi padre finalmente vio a Karen por la manipuladora que era y se divorció de ella. Aparentemente, la batalla legal fue legendaria. David perdió la casa. Karen, sin el dinero de mi padre, tuvo que conseguir un trabajo real por primera vez en 20 años. Y Chloe, la princesa Chloe terminó siendo la peor de todas. Vive en un parque de casas rodantes al otro lado del estado. Ryan paga la manutención infantil mínima. Trabaja en 2 empleos, uno en una gasolinera y otro limpiando habitaciones de hotel. Mi tía dijo que la vio el año pasado y que está amargada, tiene sobrepeso y culpa al mundo entero por sus problemas. David, mi padre, vive solo en un pequeño apartamento y, según Maya, está enfermo. Ayer, David y Karen aparecieron en mi apartamento, por separado. Debieron haberle rogado a Maya por mi dirección. Primero fue Karen. Toqué el intercomunicador. Leo, soy Karen. Por favor, solo quiero disculparme. Fui una madre terrible. Estaba tan cegada por... Le colgué. 2 horas después, mi padre. Lo vi en la cámara del vestíbulo. Se veía viejo. Se veía gris. Se veía enfermo. Leo, hijo. Soy papá. Por favor, abre la puerta. Necesito verte. Necesito tu perdón. Me estoy muriendo de culpa. Me quedé allí, con la mano sobre el botón del intercomunicador. Sophie estaba a mi lado, en silencio, sin juzgar, simplemente apoyándome. Miré al hombre en la pantalla, este extraño que compartía mi sangre, y no sentí nada, ni odio, ni amor, ni piedad.
Solo un vasto y vacío nada. Esa es tu cruz, David. No la mía, dije al intercomunicador. Que te mejores. Apagué la cámara. Me di la vuelta y miré a Sophie. Ella me tomó la cara entre las manos. ¿Estás bien? Respiré hondo. El primer aliento verdaderamente limpio en 6 años. Sí, dije. Estoy perfectamente bien. El día siguiente fue lunes. Fui a trabajar. Ben me miró por encima de su taza de café. Fin de semana difícil. Viejos fantasmas, respondí. Bueno, exórcialos, dijo. Tenemos un problema de servidor en el bufete de abogados de la calle Smith. El trabajo me salvó. La lógica, el código. 1 y 0. ¿Verdadero o falso? No había área gris en la programación. Era puro, era justo. Me sumergí en él, pero no había terminado. El martes por la tarde, Sophie me llamó. Están aquí, dijo. ¿Quiénes? Tu padre y Maya. Están en el vestíbulo de nuestro edificio. El portero no los deja subir, pero se niegan a irse. Salí de la oficina y conduje a casa, rompiendo todos los límites de velocidad. Cuando llegué, estaban allí. David, desplomado en una silla del vestíbulo, su piel con un tono grisáceo que confirmaba que no estaba bien, y Maya, de pie junto a él, protectora, sus ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vieron, ambos se pusieron de pie. Leo, dijo David, su voz un graznido. Dio un paso adelante, pero Maya lo detuvo, como si temiera que se cayera. Por favor, hijo, 5 minutos. Miré al portero, un tipo grande llamado Marcus. Marcus, voy a usar la sala de conferencias de residentes. Por favor, asegúrate de que nadie más entre. Los conduje a la pequeña habitación estéril junto a la oficina de administración. Se sentaron. Yo me quedé de pie, bloqueando la puerta. Tienen 5 minutos, dije. David comenzó. Leo, no sé por dónde empezar. Lo siento, es una broma. Es un insulto, lo sé, pero es todo lo que tengo, desde que me enteré de la verdad. Leo, no he dormido una noche entera. El médico dice que el estrés me está matando, literalmente. El divorcio, perder la casa, fue un infierno. Pero nada, se compara con saber lo que te hice. Me echaste, dije, mi voz sin emoción. Me echaste a la calle sin dinero y sin teléfono, basado en la palabra de una mentirosa. Estaba en shock, suplicó. Karen, ella estaba tan segura, y Chloe estaba llorando. Y luego Maya. Ah, sí, me volví hacia ella. Maya, tu turno. Maya no podía mirarme. Leo, yo amaba a Chloe. Era como mi hermana pequeña. Cuando me dijo que estabas actuando raro, y luego la pelea que tuvimos. Así que cuando ella dijo, violación, tu primer pensamiento fue, sí, eso suena como Leo. El tipo que te ayudó a estudiar para tus exámenes finales. El tipo que sostuvo tu cabello cuando tuviste intoxicación alimentaria. El tipo que condujo 3 horas en una tormenta de nieve para verte en el recital de baile de tu hermano. Es Leo. No, gritó. No lo pensé. Estaba herida y confundida. Y cuando vi tu rostro esa noche, parecías culpable. ¿Qué parecía culpable? Me reí. ¿Cómo se supone que debe verse la inocencia cuando todo tu mundo se está quemando? Se supone que debo sonreír. Leo, intervino David. Vinimos aquí para suplicar. Quiero que seas mi hijo otra vez. Te extraño mucho. Y necesito ayuda. Los médicos, las facturas. Y ahí estaba, el verdadero motivo. La culpa era real, estoy seguro. Pero el miedo era el motor. Estaba enfermo, solo y se estaba quedando sin dinero. ¿Quieres volver a casa? Dije, la comprensión golpeándome. ¿Crees que puedes disculparte? Y yo te acogeré. Cuidaré de ti. Es eso. David tuvo la decencia de parecer avergonzado. No, es solo que, eres mi hijo. No, dije, dando un paso atrás. Dejé de ser tu hijo en el momento en que me diste la espalda. ¿Sabes quién es mi familia? Un hombre llamado Ben que me dio un trabajo cuando olía a basura. Una mujer llamada Sophie que me escucha y me cree. Esas son las personas que se ganaron el derecho a llamarme familia. Tú, perdiste ese privilegio. Me volví hacia Maya. ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Absolución? ¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Que no fuiste una cómplice cobarde en la destrucción de un hombre? No puedo darte eso. Tienes que vivir con lo que hiciste. Tienes que despertarte todos los días sabiendo que arrojaste el amor de tu vida a los lobos porque estabas insegura por una pelea estúpida. Espero que te persiga. Espero que cada vez que veas a una pareja feliz, sientas ese pequeño pinchazo de vergüenza. Es lo menos que mereces. Leo, eres tan cruel, susurró Maya. Me estoy volviendo cruel, le respondí. La crueldad es una lección que aprendí de los mejores. De ustedes 3. Me enseñaron que el amor es condicional. Me enseñaron que la sangre no es más espesa que el agua, de hecho, es bastante fácil de diluir. Me enseñaron que, para siempre, solo dura hasta la próxima acusación conveniente. Abrí la puerta. Sus 5 minutos terminaron. David, lamento tu salud, de verdad. Pero no es mi problema. Busca a Karen, busca a Chloe. Ustedes 3 hicieron este desastre. Averigüen cómo limpiarlo. Yo estoy ocupado construyendo la vida que tú trataste de quitarme. David intentó decir algo más, pero solo salió un sollozo. Maya lo ayudó a levantarse y lo guió hacia la salida. Cuando llegaron a la puerta principal del vestíbulo, David se detuvo y me miró por última vez. Había tanto dolor en sus ojos, tanta desesperación. Por un segundo, una fracción de segundo, el Leo de 20 años quiso correr hacia él. Pero ese Leo estaba muerto. En su lugar, simplemente sentí, una vez, un despido, y se fueron. Subí a mi apartamento. Sofía estaba junto a la ventana, observándolos alejarse. Se volvió hacia mí,
sus ojos buscando los míos. Y, se acabó, dije, y lo sentí, realmente se acabó. La rabia, el dolor, el vacío, se habían ido. En su lugar, solo había paz. Y un poco de tristeza por el chico que solía ser. Abracé a Sophie. Te amo, le susurré. Gracias por creer en mí. Siempre, respondió ella, abrazándome con fuerza. Ahora, ¿qué tal si pedimos esa comida tailandesa de la que hablamos? Y puedes contarme todo sobre ese problema de servidor. Así que, ahí lo tienen. Mi familia y mi primer amor intentaron borrarme de la existencia. Sobreviví, construí una vida mejor a pesar de ello. Ahora han vuelto, rotos y necesitados, pidiendo las piezas de mí que ellos mismos destrozaron. Y les dije que no, estoy mal por elegir mi felicidad ganada con esfuerzo por encima de su redención comprada con culpa. No creo que lo sea, pero diablos, se siente bien escribirlo todo. Y para los que preguntan por mí y Sophie, nos casamos la próxima primavera. Vencerá mi padrino, la vida sigue, y por primera vez, estoy emocionado por ver qué viene después. Gracias por escuchar, Reddit.